Hoy hemos sido testigos de la convocatoria de la primera sesión, en este caso de la Comisión Permanente tras la disolución constitucional del Congreso, pero en la Comisión Permanente hay varios que no se han dado por enterado de ello o que no lo aceptan. Al desarrollo de esta sesión se han ido retirando, entonces, bancadas que no están de acuerdo con esta posición, básicamente fujimorista, y algunos miembros sueltos de otras bancadas, como Salvador Heresi, que se han quedado pues en una suerte de prédica entre los convertidos, vamos a decirlo así. De todas maneras, pues estamos hablando de una situación que se sabe que no va a ser fácil, que tiene un lado controversial y que debería zanjarse definitivamente por alguna manera para que la Comisión Permanente pues pueda funcionar en este caso como se debe. Uno de los congresistas que se retiró de la comisión fue Clemente Flores de Peronos por el Cambio, que le damos la bienvenida esta noche para que nos pueda explicar cómo va a ir desarrollándose. Congresista, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo va a ir desarrollándose esta situación? Porque evidentemente esta, insisto, no es una situación típica, normal ni fácil. Hay quienes señalan que aquí se ha dado un rompimiento constitucional, lo hemos escuchado repetidamente de parte de los miembros que se quedaron en la Comisión Permanente y que, bueno, llaman al presidente Vizcarra dictador, señalan que aquí ha habido un golpe de Estado, señalan que aquí pues tiene que tomarse medidas para restablecer lo que ellos consideran la legalidad y la constitucionalidad. ¿En qué estamos en ese punto? ¿Cómo va a responder el Ejecutivo a acusaciones pues que son de grueso calibre? Cuéntenos, por favor. mira, primero rechazar tajantemente algunas afirmaciones de colegas congresistas de Fuerza Popular y sus aliados. De hecho, ellos son los que no están reconociendo que el Congreso ya fue disuelto. Pero la población debe saber cuáles son los procedimientos, los pasos que se han tomado para tomar una decisión como esta que ha hecho el presidente Vizcarra. Se ha respetado minuciosamente y cuidadoso dentro del marco constitucional. El presidente se juntó con un grupo de juristas para tomar esta decisión. O sea, en la vida, pues, el presidente de la República va a tomar una decisión así que no está dentro del marco de la ley. Ha sido cuidadoso en ello, ¿no? Ahora, cuando el premier va al Congreso y pide la cuestión de confianza, le faculta el artículo 193 de la Constitución. Una vez solicitada, debería en ese momento, porque era sobre la materia que estaba en discusión, debería entrar a debate o en todo caso, por decir, para más tarde, ¿no? Pero había en ese momento ya presentada la cuestión de confianza, por lo tanto tenía que debatirse. O sea, la cuestión de confianza se presenta el viernes y la cuestión de confianza lo que te dice es: oiga usted, vamos a cambiar las reglas de juego para sobre elegir, esa materia que estaba para elegir a los miembros del Tribunal sobre esa Constitucional. materia que estaba en votación. Exacto. Ojo, Y esto incluye este proceso que está por empezar. Pero Así que cambien, eso entiendo que es el sentido del Así pedido. es. Se presenta la cuestión de confianza, el Ejecutivo, y se presenta sobre esta materia, ¿no? Entonces, sobre esa materia tenía que discutirse. Es como la práctica parlamentaria cuando se presenta una cuestión previa, ¿no? O sea, no se puede discutir antes si no se resuelve la cuestión previa. Y del Ejecutivo es la cuestión de confianza, y debería haberse discutido en ese momento. O sea, a primera hora del lunes debió discutirse. Así es. Eso es lo que usted me está diciendo. A primera hora del lunes Así es. debió discutirse la cuestión de confianza presentada por el ministro Salvador. Al no tomarlo en cuenta, lo han escuchado. Y después, bueno, después lo pateamos para la tarde, en otro momento, qué sé yo. Ahorita continuamos con la votación. Sobre la materia que fue pedida cuestión de confianza. Entonces, automáticamente los hechos que lo están demostrando se está dando por denegada la cuestión de confianza. Y luego, pues, el presidente se encuentra facultado para cerrar el Pero Congreso. hay también constitucionalistas, congresistas, que señalan que no existe en la Constitución una interpretación que pueda ser por el lado de la denegación fáctica, que es el término que ha utilizado el presidente de la República. Y algunos congresistas, como Jorge El Castillo y demás, han dicho que el Congreso se expresa con su votación. Entonces tú no puedes interpretar que te negaron una cuestión de confianza que no ha sido en este caso votada y que efectivamente, porque fue de película realmente, ver al presidente cerrando o disolviendo el Congreso, mientras que minutos antes formalmente se le había otorgado la cuestión de confianza. No, ya no tenía sentido, o sea, ya no tenía hablar de cuestión de confianza porque ya sobre el tema que se puso cuestión de confianza fue rechazada.
O sea, hacerlo en la tarde o al siguiente día no tendría ningún sentido, ¿no? Bueno, hay constitucionalistas que dicen que está bien, hay otros que también tienen algunas observaciones al respecto, se respeta, pero acá clarísimo la decisión que se ha tomado, así respetando los plazos y procedimientos del marco constitucional. Hay algo que definir ahí porque la OEA, si bien la OEA tiene un mensaje de doble vía. De un lado, lo que dice la OEA es, está bien que se haya convocado a las elecciones, ¿no? Saludamos, ¿no?, que se convoquen las elecciones. Incluso se refiere a la polarización que ha vivido el Perú en los últimos años. El señor Almagro, secretario general de la OEA, la ha conocido muy bien, desde el tiempo de Kuczynski, en realidad. Recuerdo que el señor Galarreta llamó a Almagro un operador de Kuczynski en su momento, porque la OEA se hizo presente en los 2 intentos de vacancia que hubo. Luego los presidentes del Congreso han tenido también contacto con el señor Almagro, tanto Salaverry como incluso el propio Olaechea. Entonces está muy al tanto de la situación y claro, es muy sintomático que él diga, bueno, es de celebrar que se esté convocando las elecciones porque mejor esta polarización que la resuelvan las urnas, ¿no? Pero claro, yo me parece que tiene toda la razón porque ante una duda, ¿quién puede resolver? ¿Quién es el soberano? Es el pueblo que tiene que tomar una decisión. En otro sentido... Pero perdón, antes que te corte. Sí. Porque a veces se critica que esto se fuera una especie de un golpe, una cosa así. Y como le hemos dicho hace un rato que estábamos ahí en el Congreso, esto pues, nos lleva al año 92 como lo hizo Fujimori. Cerró todo el Congreso. ¿Cómo va a ser golpe si en este momento la comisión permanente está sesionando? No se ha declarado en la organización del Poder Judicial normal, del Ministerio Público, desarrollándose. No tenemos tanques en las calles. Bien. Entonces es una afirmación totalmente falsa. Pero el otro sentido, pues, congresista del mensaje de la OEA es, oigan, el Tribunal Constitucional debería emitir un pronunciamiento para de una vez zanjar esta cuestión, porque lo que usted me está diciendo es, bueno, el presidente está muy seguro de lo que ha hecho. Bueno, sí, pero ¿quién dice que efectivamente lo que ha hecho es correcto? Porque finalmente pues no tienes un Congreso de la República, tienes una comisión permanente con alcance limitado. ¿No sería bueno el Ejecutivo mismo, no debería buscar una suerte de opinión súpera que de alguna manera te aclare la situación, podamos estar todos tranquilos y dar la vuelta a la página pues de un episodio tan complicado como este? Claro, ante una duda entre dos instituciones como el Congreso y en este caso y el Ejecutivo, si hay algunas diferencias, algunas dudas, es el tribunal quien tiene que dar su opinión al respecto. Pero acá hay un problema, ya el Congreso está disuelto. Entonces, ahora lo que han querido hacer es que la comisión permanente haga la demanda competencial ante el Congreso, perdón, ante el Tribunal Constitucional y hay un pronunciamiento al respecto, ¿no? Pero ya no son atribuciones de la comisión permanente esa ante un Congreso que está disuelto, porque es el pleno, los 130 congresistas que se convocan a sesión y toman la decisión de hacer, en este caso, una demanda y se aprueba por todos los parlamentarios. Y en este caso ya no está funcionando el Congreso y la comisión permanente no son sus atribuciones con un Congreso disuelto. Entonces no hay forma de interpretar la decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque al momento que está disuelto, la comisión permanente solamente sus atribuciones es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, ellos, no sé, hacer alguna observación, algún informe al respecto, y luego dan cuenta al nuevo Congreso que se viene. Y nombramientos muy limitados, ¿no? Contralor General de la República ha dado el caso, así es. SBS me parece es muy limitado. Entonces, esas son sus atribuciones. Y ahora nos han presentado una agenda amplia, como llevar la demanda al Tribunal Constitucional, entre otras cosas. Pero entonces mantenerse en esa línea es correr el riesgo que cualquier ciudadano te puede hacer una demanda penal, una demanda constitucional a los congresistas que están usurpando funciones que no les Entiendo corresponden. que la estrategia desde la línea fujimorista básicamente va pues por el lado de, oye, nosotros no vamos a aceptar que el Congreso está disuelto, entonces vamos creando esta suerte de ritual, ¿no? Según la cual la comisión... Todos los actos que han hecho ahora son nulos. Entiendo eso, pero entonces al final lo que usted me dice es que no hay forma de que el Tribunal Constitucional o algún ente emita una opinión, o no sé si la Corte Suprema le toca en circunstancias como esta, pero emita una opinión de decir sí, esta cuestión de confianza fue efectivamente denegada. ¿No vamos a saber eso? ¿Al Ejecutivo no le inquieta dejar un blasón ahí, un signo de interrogación encima de la situación? No sé, se podría ver alguna salida hacia adelante, quién lo puede hacer, pero estoy viendo a un hecho concreto. O sea, el Congreso en este momento no hay titular
el presidente del Congreso no existe porque fue disuelto, por lo tanto no hay No quien le toca a él. lleve... Si la comisión permanente aceptara su situación actual, ¿ok? De una disolución como tal, la comisión permanente podría pedir, No, porque- una aclaración, porque ojo, congresista, que también estas cosas no están escritas en piedra, ¿no? O sea, Claro. mire usted lo que ha pasado en el Reino Unido, son situaciones distintas, sistemas distintos, pero ahí la Corte Superior o la Corte Suprema le ha dicho al señor Johnson, oiga, no, retroceda sobre sus pasos. O sea, podría darse, digo yo, ¿no? Mira, alguna situación, pues finalmente, congresistas, estamos en un Estado de derecho. El presidente Vizcarra sí bien claro, ¿no? Si en algún momento el Tribunal Constitucional se pronuncia Él aceptaría a esa- favor o en contra, es un demócrata, Ya. él lo va a aceptar Muy sin ningún problema, pero para evitarnos justo estas inquietudes, inconvenientes que pueden venir después, es que se ha asesorado con gente experta en tema constitucional para tomar una decisión. Bien, cambiemos de tema un poquito para no quedarnos ahí. La situación de Mercedes Arauz. Tuviste esta juramentación en paralelo, duró horas, ella al día siguiente claramente retrocedió sobre sus pasos y claro, después renunció a la vicepresidencia. Con el Congreso disuelto, pues la dejaría a la señora Arauz como una humilde ciudadana civil, como cualquiera. Pero el señor Ceballos, nuevo primer ministro, ha dicho no. Usted no puede renunciar, sigue siendo vicepresidente en la práctica, precisamente porque usted tiene que renunciar ante el Pleno del Congreso. Entonces, no le quedaría de otra. ¿Cuál es el sentido de esa respuesta del gobierno? Mire, yo primero creo que la vicepresidenta cometió un error gravísimo, alguien lo asesoró mal de ir a querer juramentar con un Congreso que ya estaba disuelto. Después ella al siguiente día ha entendido que ha cometido un error, pues ha renunciado entre comillas, porque la renuncia, ¿ante quién lo hace si el Congreso ya no existe? Como lo ha dicho en este caso el premier Ceballos, ella seguiría siendo como vicepresidenta porque ya no hay a quien renuncie en este caso en el Congreso, ¿no? Pero saludar también que se dio cuenta que ha cometido un error garrafal. Pero cuando usted me dice error garrafal, es que las consecuencias van a ser garrafales también, o sea, estamos como... Bueno, yo sé que le han denuncia presentado de unas usurpación de funciones denuncias, por parte de la izquierda. está en la fiscalía, ¿no? Ajá. Yo no sé, por eso digo... Es una situación lo inusual, asesoraron, de todas maneras, ¿no? O una sea, situación han sido horas complejas, Una ¿no? situación O sea, complicada, dura, por supuesto. vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Clemente Flores, congresista de Peronos por el Cambio, para seguir entendiendo pues qué cosa es lo que va a pasar. Puede haber un adelanto general de elecciones, como está queriendo un sector precisamente del fujimorismo que negó que hubiera un adelanto general de las elecciones en su momento. Vamos a regresar después de la pausa. Seguimos conversando con el congresista de Peronos por el Cambio, Clemente Flores. A ver, congresista, bueno, que ya hemos más o menos, no hemos llegado a conclusiones, pero ¿qué cosa es lo que puede pasar con respecto a una interpretación final de la constitucionalidad de este tema? En fin, están los organismos internacionales, que es muy importante, ¿no? Es muy importante que los organismos internacionales puedan dar una chequeada a esta situación. Pero lo bueno es que los organismos internacionales no han dicho en ningún momento que No, acá ha habido un no, rompimiento incluso- constitucional. Eso incluso es saludable, creo. los vecinos como Chile, a los cuales siempre hay que escuchar, han dicho, respetamos los procedimientos internos del Perú. Hasta ahora estamos en ese punto. Correcto. Personalmente yo creo que debería quedar sin ningún tipo de duda, de mácula, un proceso como ese, y que el gobierno debería ser el primer interesado en eso. Ojalá sea En el así. transcurso de los días, Ujú, creo ojalá que sea eso así. va a ser explicado paso a paso y la gente va a entender como tal que acá no ha habido absolutamente algún tema que se haya querido romper el tema constitucional. Hay bueno, Salvador del Solar, que ha tenido un papel rutilante pues en los últimos días porque presentó su cuestión de confianza contra viento y marea, forcejeo de la puerta. Efectivamente, él se basó mucho en el artículo 129 de la Constitución, que le da el derecho de tener voz, aunque no voto, en cualquier momento, prácticamente sea comisión del Congreso, sea pleno, ¿no? Y evidentemente había una intención de parte del manejo del legislativo de no dejarlo hablar para proceder con la votación, que Claro. es lo que finalmente fue. No, fue una cosa complicadísima. Usted estuvo ahí, Desde la Junta de Portavoces. O sea, ¿qué pasó? Llegamos a la Junta de Portavoces y ellos querían que por acuerdo, como claro, tienen todos los votos, van a ver si permiten el ingreso del Premier, ¿no?, para exposición,
o no, o lo pasan para otro momento. Entonces yo le dije, demuéstreme qué marco legal ustedes tienen para decir que es atribución de la Junta de Portavoces invitar o rechazar, en este caso, al Premier. No necesita. La Constitución la ampara y puede venir en cualquier momento. Y dos puntos ahí, porque además él había presentado la cuestión de confianza el viernes, ya había acudido al Congreso después del mensaje del presidente. Claro. O sea, estaban avisados, número uno. Y número dos, entiendo yo que la Constitución le da prelación, preferencia Así es. a, en este caso, las propuestas del Ejecutivo. Entonces, eso está clarísimo. Pero luego del solar se ha visto ahora un video compartido en redes sociales donde él se despide del personal de la PCM y, bueno, le da la posta pues a Vicente Ceballos y se refiere a que las decisiones personales cuentan. Lo dice en buena onda, pero es como diciendo, esto al final fue una decisión personal del presidente. El propio Ceballos ha dicho en un programa acá que se emite a esta misma hora en otro canal, ha señalado que efectivamente Salvador presentó observaciones a la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Cómo interpretamos esto al final, esta postura de Salvador, que bueno, se la jugó, evidentemente, pero por otro lado parece decir, bueno, la decisión de cerrar el Congreso ha sido el presidente, no mía? ¿Cómo interpretamos eso? Yo no he escuchado las intervenciones del... Lo ha dicho, las decisiones personales Salvador cuentan. del Solar. Lo dijo con una sonrisa, insisto, no, pero dijo eso, las decisiones personales. Pero no sé a qué se refiere, ¿no? En específico, ¿no? No tengo las declaraciones del Premier. Yo creo que él trabajó de la mano con el presidente Vizcarra, ha ido hasta el último, ha sido firme, ha sido consecuente. Nuestra gratitud por el trabajo de una forma coordinada y, por supuesto, el servicio al país, ¿no? Bueno, ¿por qué no adelanto general de elecciones? Esa fue la propuesta inicial del presidente. Ya sabemos que fue el Congreso el que pecó, ¿no? Si se quiere, al no hacer caso de esto, pero ahora, no voy a usar un... pero ahora el señor Olechea y otros dicen, bueno, adelantemos pues elecciones de una vez y nos vamos todos. Mira, ¿Por qué no tener la grandeza de decir, bueno, ok, sí, ustedes se equivocaron, pero ahora nos vamos todos y vamos a elecciones generales? Porque de todas maneras, congresista, además, es esta suerte de incordio, ¿no? Para la población que quiere elegir un Congreso que va a durar 1 año y 3 meses. Y hay mucho cuestionamiento sobre quién es el patricio que se va a lanzar, ¿no?, a una empresa tan titánica, no como quedarse apenas 12 o 14 meses en el Congreso de la República. Y si teníamos un Congreso en general malo, en general digo porque hago las excepciones del caso, como toca, y que son muchas en realidad, vamos a tener uno peor. ¿Por qué no explorar esa posibilidad? Mira, ahí están las incoherencias del congresista Olechea, ¿no? Él, en un inicio, dice que no vamos al tema de las elecciones, ¿no? Que no corresponde, por lo tanto, archivan la Comisión de Constitución, archivan. No les interesa el adelanto de elecciones. Pero ahora dice, vamos adelanto de elecciones. No, claro, evidentemente. ¿Cuál es la coherencia con el pueblo? Evidentemente hay un desfase. No se entiende. Bien, pero no más allá de ahora, de otro incoherencia, otro más, por otro algo punto más. están disueltos, pues. Claro, otro más. En la noche del día lunes, ¿no?, supuestamente se junta el Congreso y suspenden al presidente Vizcarra, entre comillas, ¿no? Suspenden. Y ahora en la mañana se va a la prensa, se presenta a la prensa el congresista Olechea y dice que el presidente Vizcarra renuncie y nos vamos todos. O sea, están reconociendo que su suspensión no sirve, no existe. Bueno, ustedes se están dando cuenta. Pues, porque aunque no hayan tanques en la calle, pues hay una fotito muy bonita del presidente con los comandantes de las Fuerzas Armadas. Bien, está claro, si quiere, para no quedarnos en el tema de las deficiencias de un Congreso que es muy responsable de estos últimos 3 años que han tenido pocos precedentes en la vida democrática. Yo creo que eso lo veo como una pataleta que tiene que superar eso. ¿Por qué no decir, oiga, sí, lo más lógico para el país no sería entonces que ya tengamos esta renovación y no entrar a esta figura de un congresito de 1 año y 2 meses? A ver, primero nos gustaría, ¿no? Pero cada acto que se haga en la gestión pública tiene que estar dentro del marco legal. Entonces, ampliar, en este caso, ir a las elecciones como se planteó inicialmente con el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, no está regulado.
por eso que se presentó el proyecto al Congreso. Es el Congreso que tiene que tomar la decisión. Si fuera en el mando del Ejecutivo, el Ejecutivo hubiese firmado no un decreto, no una resolución y ya vamos a las elecciones. Pero es atribución del Congreso. Pero ahora no hay Congreso. ¿Cómo nos vamos a ir hasta adelantar 5 años? Usted lo que me está diciendo es que no hay marco legal No hay ahora marco legal para un adelanto general de la Así es, pero con la disolución del Congreso sí nos da marco legal. En este caso, no, y además que ya convocó también el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, el tema está encaminado. Acá Pero reconocerá tiene que usted reconocer. que es un tanto anticlimático, ¿no? O sea, tanto se quiso y la población estaba, en fin, contenta, ahí hay todo un debate si deberíamos o no estar contentos por un fracaso finalmente de la democracia, pero al final lo que vamos a hacer es ir a votar por un Congreso que va a durar un año. Y entonces lo que yo le quería preguntar es, en su mensaje, ¿no? Aquí está el pasaje textual, lo que dice el presidente es bueno, y es un poquito lo que estábamos discutiendo, de quién finalmente dirime esta situación. Según el discurso del presidente, es el supremo elector, el pueblo, el que finalmente va a decidir, ¿no? Si el Ejecutivo tenía o no la razón. Y él lo que señala es, bueno, si yo no tengo la razón, ustedes le van a dar la mayoría a los que están ahorita. Así es, que regresen, regresen, bueno, representantes, que ¿no? O, en fin, de los mismos partidos, pero no, o nuevos representantes. Pero si no, me van a dar la mayoría a mí. Es decir, el presidente va a tener una lista, porque claro, ¿no? ¿Qué sentido tiene si no vas a buscar mayoría? No tiene sentido político. ¿Cuál va a ser el partido? ¿Va a ser No, el presidente, el del señor Salaverry? El presidente lo que está refiriéndose es que le van a dar la razón el pueblo, en este caso. Que ya, pero eso no es en abstracto, eso es tú vas a presentar pues tu No, pero bueno, yo quiero dejar claro en este caso, ¿no? El presidente representa a todos los peruanos y él no está en este momento haciendo campaña o en proceso electoral, ¿no? Representa a todos, es neutral al momento que toma decisiones. Pues una bancada, lo que no ha tenido hasta ahora. Eso sí es un trabajo que nosotros, los congresistas, bancada, pero chiquita, pues, ¿no? O sea, así es, los congresistas que somos de las regiones, vamos a hacer alguna articulación con algunos partidos regionales. Podríamos ver ese tema que nos queda por trabajar de ahora en adelante, ¿no? Vamos a una última pausa y regresamos con Clemente Flores, esta conversación que está tan interesante. No se vayan.